imagínense a la parte absurda. O sea, si tengo aquí, dame de palazos y no me dejes salir, ¿lo vas a hacer? No, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estarías haciendo cosas ilegales, estarías haciendo cosas que la ley no marca, es exactamente lo mismo. Entendiendo eso, ahora sí vámonos a lo que sería la parte del cálculo. ¿Y qué dice precisamente esta parte del cálculo de lo que sería el factor de integración? Vamos a entender el factor de integración. Y pues bueno, primero tenemos el artículo 76, ahí se los puse, que es lo que habla precisamente de las vacaciones. ¿Y por qué integra la prima? La prima vacacional se integra. Las vacaciones no, porque no se pagan, se disfrutan. Solamente le pagamos el salario normal. Y pues bueno, ahí tenemos primero para el primer año, el segundo y el tercer año. Entonces, mi mismo cálculo me va a decir que mi sueldo va a ser un 1. ¿Por qué? Porque cualquier cantidad que yo multiplique por 1, pues va a ser la cantidad. Si mi trabajador gana 30,000 pesos, multiplicada por 1, son 30,000 pesos. Si mi trabajador gana 8,000, multiplicada por 1, son 8,000 pesos. Por eso es que es el factor 1. Ahora dice la prima vacacional, que ya vimos en el artículo 76, no son las vacaciones, es la prima vacacional. Y precisamente ahí tenemos lo que sería la parte del factor de la prima vacacional. Digo, no se alcanza a ver muy bien ahí la fórmula, pero este material se los vamos a hacer llegar a ustedes también a la página de Facebook para que los descarguen. Recuerden que siempre les ponemos un link de descarga para que todos ustedes lo tengan a la mano. Y si no, también se los compartimos por ahí a lo que sería la comunidad de MS Corporativo Fiscal Laboral. Todos estos papeles de trabajo los hacemos para ustedes, para que se les facilite, para que lo tengan fundamentado. Importante, cuando les llegue una autoridad, entréguenle un papel de trabajo todo fundamentado y no va a haber forma que les hagan determinación de omisiones. ¿Por qué? Porque lo tienen fundamentado. Y entonces ahora sí, tu autoridad, fundamentame, ¿por qué no? ¿No? Entonces, prima vacacional. 12 días entre 365 por el 25% para el primer año. Para el segundo año, 14 días, mi misma fórmula, lo único que vemos que va cambiando, va subiendo el factor. ¿Por qué? Porque va cambiando mis días de vacaciones y la prima vacacional es lo que está integrando. Ojo, la prima vacacional que le estoy pagando del 25% es lo que me integra, pero no es lo mismo integrarle por 12 días que por 14, que por 16, por 18. Número 2, el aguinaldo, fijo. Siempre y cuando estemos utilizando un aguinaldo de 15 días. Por eso es que por ahí la pregunta que nos hacían, si mi aguinaldo cambia a 30 días, ¿va a cambiar mi factor? Sí, por este pedacito que nos está jugando para determinar el factor. 15 días, ese sí es fijo para todos. ¿Qué es lo que pasa si yo estoy dando una prestación de ley más arriba de 15 días? La tengo que jugar aquí de tal forma que sea fija. Me va a jugar como una determinante fija porque de hecho yo ya le estoy dando un contrato que no te voy a dar 15, a lo mejor te voy a dar 30 o 45 días de aguinaldo. Si está estipulado en mi contrato y yo lo estoy generando así, no es una percepción variable, es una percepción fija, aunque le esté dando 45 días porque le estoy pagando de forma diaria al Seguro Social y porque sí o sí le voy a tener que pagar esos 45 días porque ya se le estipula en contrato. Por eso es que es una percepción fija. Y entonces ahora sí me dice, para sacar este factor, estas son las 3 integrantes mínimas. Súmamelas. Me está sumando el 1, que ya vimos que es el factor del salario. Cualquier cantidad multiplicada por 1 te da la misma cantidad. La prima vacacional y el aguinaldo. Ahí las partes de factor, por eso es que llegamos al 1.0493, que es el que nos comentaba hace rato el maestro Giovanni, para el primer año 1. ¿Qué es lo que pasa cuando tengo un aniversario? O sea que un trabajador cumplió su segundo año, su tercer año, su cuarto año. Hay que seguir esta tablita y precisamente ahora es el 1.0507, 1.0521 y de ahí ya después me dice, después del cuarto año es el quinto, más 5 años, 5, 6, 7, 8, 9, o sea del quinto al 9 años, va a jugar otros 2 días, llegando a 20 días de vacaciones. Después del noveno, que es el décimo, del décimo al 14, a 14 años de trabajo elaborado, va a subir otros 2 días y que vamos a llegar a 22 días de salario y es como tendríamos que volver a reintegrar ese factor. Pero si estamos en un rango de 5 a 9 años de trabajo, va a ser el mismo factor de integración. Entonces, esta tablita muchas veces nosotros la tenemos aprendida ya de forma de es 1.0493, multiplícalo, pero es importante saber de dónde sale ese 1.0493.
Aquí está la fórmula de dónde sale, por qué cambió y por qué va a cambiar si es que siguen subiendo, en este caso el aguinaldo, o si subieran las vacaciones, o si jugara el 25% de prima vacacional, cambiaría este factor de integración de salario. Y aquí ya tenemos la formulita. Y pues bueno, ahora sí vamos a ir muy rápido acá arriba. Y les tenemos precisamente, en este caso, cuáles son aquellas integraciones. Para un salario es como un recibito pequeñito, así nada más para ver de forma rápida. Salario pagado neto al trabajador antes de impuestos, se los pusimos ahí de naranja, es fijo. Y todos los de abajo, que son azules, son variables. ¿Por qué? Porque no va a depender, digamos, de que precisamente a fuerza me lo tengan que pagar, sino va a depender si estoy cumpliendo con la parte legal para que sea pagado. Y como bien decían por ahí, a lo mejor el destajo sí lo pago cada semana, pero va cambiando el importe. Aquí la puntualidad sí te la voy a pagar siempre, pero si un día llegas tarde, pues obviamente va a bajar ese bono de puntualidad o puede que lo pierdas, ¿no? La asistencia igual, las horas extras igual, si te quedas más tiempo ganarás más, si no, no. Entonces todas esas son variables. Y pues bueno, ahorita vamos a ver preguntas para poderlas contestar y si no nos vamos a ir a algo bien importante, a cómo calcular las variables. ¿Y por qué nos dice que son las variables de acuerdo al último bimestre del periodo anterior? Y esa parte de layout, ¿no? ¿Qué nos dice, maestro Giovanni, layout? Sí, recordemos que para temas REPSE, pues bueno, tenemos la parte de estas percepciones e incluso, pues bueno, la plataforma se actualizó y ahora sí tenemos la declaración de datos continuos, ¿sale? Precisamente por todo este tema de que yo siento que el Infonavit está más enfocado en ver la integración de estos salarios que nosotros le estamos dando a conocer cada cuatrimestre. Y pues vamos a ver que ya lo separó también, como bien les comentaba, cambió y ahora ya nos dice que tanto las percepciones fijas y variables y no integrables se van a hacer de forma bimestral, ¿sale? Aunque la informativa es de un cuatrimestre, pues bueno, esta parte sí la vamos a tener que separar de forma bimestral. Precisamente porque pues bueno, vamos a ver que es como todo, ¿no? Es como a mes vencido. Si tú ya le diste esos beneficios o esas variables a ese trabajador durante un bimestre que ya pasó, ahora vas a tener que calcularme o pagarme esas cuotas patronales de acuerdo a ese nuevo factor por ese beneficio que le diste en el bimestre anterior, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado en esa parte, estar haciendo las variables y metiéndolas el primer día después de que surta efectos ese bimestre. ¿Para qué? Para que esas cuotas sean de forma correctas, ¿no? O sea, las estemos integrando de forma correctas y a su vez estén pagando de forma correcta ante las diversas autoridades, ¿no? Tener mucho cuidado en esa parte y ahorita vamos a ver este cálculo. Vamos rápido a las preguntas para no dejarlas y para no cortar el tema de las variables, porque también es un cálculo un poquito complicado, continuo que debemos de llevar a cabo y por eso nos vamos a ir a las preguntas para no dejarlas ahí. Dice, buenos días. Dice, ¿cómo descontaría la vivienda en base al documento que descargo del Infonavit de un crédito del trabajador? ¿Cómo se debe de descontar? Pues aquí depende, ¿no? Del periodo de cómo tú le pagues, o sea, ahí va a depender. Pues recordemos que la liquidación o la retención que nos estipula también puede ser de forma mensual o en su anterioridad era de forma bimestral. Entonces, cuidar bien ese monto que nos está estipulando. Si nosotros lo vemos en la cédula de liquidación, pues bueno, va a venir como el monto bimestral, ¿sale? De ahí, pues nosotros tendremos que hacer nuestros cálculos de acuerdo a la periodicidad que le estemos pagando al trabajador, ¿no? Y de ahí descontarle. No sé, si a lo mejor la liquidación me está diciendo que durante ese bimestre yo le tengo que retener 1,000 pesos y yo le pago de forma quincenal, pues bueno, van a ser 500 y 500 para yo en ese bimestre acumular esos 1,000 pesos que voy a tener que enterar al Infonavit, ¿no? Sí, nada más serían 2,000, ¿no? Porque si son 500 a la quincena, serían 2,000 al bimestre. Okay, perdón. Entonces es importante, si es quincenal, lo divido entre 4. Entonces también si es semanal, dependiendo del número de semanas que vaya a tener, es como lo voy a dividir, porque recuerden que algunos meses tenemos 4 y otras veces tenemos 5.
Entonces, nada más también cuidar que no le esté descontando de más al trabajador, porque eso también sería ilegal, ¿no? Y más ir en contra del salario del trabajador. Eso sí es, yo creo que de las cosas más terribles que podemos hacer es descontarle al trabajador. De hecho, por ahí habíamos visto que había una ley que ya le iban a poder descontar al trabajador aquellos créditos, o había sacado una reforma, una propuesta de reforma para poder descontarle a los trabajadores, y dijeron no, eso no aplica en ningún caso. El dinero del trabajador es intocable. Es el dinero de la supervivencia de él y de su familia. Hay que tener cuidado con no descontarle de más de créditos Infonavit. Si ustedes han estado descontando de más, al final del año regrésenlo, porque ahí sí pudiera ser un tema bastante grande, una multa bastante cuantiosa en estar descontando de más. Entonces, vamos a ver otra duda. Dice, si me corren del trabajo o renuncio y no tomé mis vacaciones, ¿me pagan esos días de vacaciones? Claro, ahí sí se pagan, esa es la única forma en que se pueden pagar. Las vacaciones se disfrutan, obviamente al ya no tener una relación laboral por cualquier motivo, te pagan tus vacaciones, en tu finiquito, tu parte proporcional de todo lo que se te deba, incluyendo aguinaldos, vacaciones, privavacacional y prestaciones que te hayan quedado de ver, ahí se pagan el finiquito. Es correcto, es la única forma que se pudieran pagar y no disfrutar, precisamente porque como ya no vas a tener tiempo para disfrutarlas porque ya te vas, el patrón está obligado a entonces pagártelas en efectivo. Por ejemplo, si ingresó un trabajador el día 6 y tiene un crédito de cuota fija de 1,500 mensuales, divido estos 1,500 entre 28 días de febrero, que son 53 pesos por 7, descontaría 375 a la semana, ¿o cómo sería? En este caso, cuando tenemos precisamente de días, porque son 6 días, como comenta, vamos otra vez a la parte de ver la parte de como por partes, ¿no? En un inicio son los 2,000 pesos, lo divido entre 4 para saber cuánto es a la quincena. Si tú tienes a la semana, ese importe que me dice que es de forma bimestral, lo divido entre el número de semanas, ya sea 8 o 9 semanas, dependiendo si fueron 4 o 5. Ya que tengo mi periodo por semana, me dices, entró el día 6 y un día tiene derecho a descansarlo, esa semana yo no tendría por qué estarle descontando nada, la siguiente semana sí tendría que estarle descontando el 100%. Agárralo en proporción, agárralo primero en proporción, primero por quincenas o por semanas, y ahora sí de esa semana, por ejemplo, si son 500 pesos, lo divido entre 7 para ver cuánto le va a corresponder por día, o entre 6 si es que el día 7 lo descansa, etcétera, etcétera, depende de cómo tienes la configuración de tu sistema. Y entonces ahora sí, si solamente de esa semana trabajo 3 días, la división lo multiplico por 3 días o la multiplico por 4 días. De todas formas, recuerden, ahí tenemos el WhatsApp de ayuda. Si quieres, mándanos por ahí tu hoja de retención y con mucho gusto te ayudamos a hacer el cálculo para que tú sepas exactamente en proporción cuánto le tienes que descontar y ya nada más lo multiplicas. Buen día, ¿puedo entregar a algunos trabajadores 30 días de aguinaldos y a otros días 15 de aguinaldos? Sí puede, pero es bien importante la jerarquía. Si tú empiezas a dar prestaciones a unos menos y a unos más, hay que ver el por qué estos sí y a estos no. ¿Por qué? Porque muchas veces la gente dice, mira, es que, ¿qué crees? Estas personas sí les estamos pagando el gimnasio, ya estas no. Y a las que sí les estaban pagando el gimnasio, pues resulta que son las 2 hijas del dueño. Y a todos los demás no. ¿Es una prestación? No. Las prestaciones, para que sean prestaciones, tienen que ser de forma masiva. Y en este caso es como una prestación máxima, porque no es mínima, entonces es máxima, ya se considera como máxima. Hay que tener bien documentado el por qué a esos sí les estás dando 30 días y por lo tanto a lo mejor hay que decir es que jerárquicamente a los gerentes tienen derecho a 30 días, todos los demás no. Entonces si no entras en el puesto de gerente, no tienes derecho y tienes una justificación. Al área de ventas, a lo mejor sí van a tener un porcentaje de comisión porque es el área de ventas. Entonces ahí es, ¿por qué estos no? Ah, pues porque es el área de ventas y aquí lo está estipulando. Y entonces ya tengo mi justificación. Siempre hay que tener una justificación del por qué para todo y por qué a los demás los estoy discriminando, por así decirlo. En el caso que no estén siguiendo la premisa de esa prestación, entonces sí tengo la justificación. Pero si no tengo una justificación, acuérdense que en materia laboral es bien importante la parte legal, que muchas veces la dejamos fuera y no sabemos después cómo nos puede repercutir en la empresa, ¿no? Entonces sí lo puedes hacer, pero recuerda, esta parte legal es importante. Dice, si las vacaciones no las disfruta el trabajador, ¿cuánto tiempo tiene para pedirlas o caducan?
Híjole, pues bueno, aquí hay un artículo, ahorita lo buscamos para dárselos más a detalle, pero sí dice que, pues bueno, es algo muy ambiguo, ¿no? Por un lado te estipula que no caducan como esos derechos del trabajador, pero también hay otro artículo donde nos dice que pues sí, el trabajador tiene como un año solamente y no las pudiéramos ir acumulando, ¿sale? Entonces eso sí, no dejémoslo pasar, porque no son acumulables, ¿sale? Digamos, durante el trabajador cumple ese año de antigüedad, tendría ese año para él poder disfrutar sus vacaciones y hacerlas efectivas. Recordemos que incluso también la ley dice que deben de ser continuas, entonces, pues bueno, ahí también tenemos ese antecedente que tendría que disfrutarlas de tope. Pero pues bueno, lo que normalmente se hace es llegar a un acuerdo con el patrón, decir, ¿sabes qué? Me voy a tomar la mitad o demás, ¿no? Pero bueno, ya esos son como convenios internos, pero sí, como tal, tenemos un año para hacer uso de esas vacaciones, no las podemos acumular y pues bueno, tener mucho cuidado en esa parte, ¿no? Sí, precisamente ahora cuando hubo el cambio de 6 días a 12 días, muchos patrones decían, híjole, pues es como, ¿no? Se te va a ir 12 días, es muchísimo. La autoridad dijo, si el trabajador quiere, las puede tomar de forma continua, 12 días de forma continua. Sin embargo, si también el trabajador quiere, pueden llegar a un acuerdo. ¿Por qué? Porque muchas veces, por ejemplo, nosotros como mamás decimos, no, pues queremos el 10 de mayo ir a la escuela de mi hijo y dame 2 días, ¿no? Entonces, si estás de acuerdo, a cuenta de vacaciones, o si no es a lo mejor un tipo de prestación adicional de que se les dé a todas las mamás el Día de la Madre, pudieran aceptarlo y no hay ningún problema. ¿Por qué? Porque a final de cuentas no las estás violentando. Muy diferente a decir, mira, me firmó que no quiere vacaciones o que se las pague, lo cual está prohibido por una disposición de la Ley Federal del Trabajo que ya vimos, eso sí no se puede hacer. Pero que yo las tome en momentos diferentes y no continuos, eso sí se puede hacer. Y entonces sí tenemos que tener toda la fundamentación, las cartas que el trabajador esté estipulando, es mi cumpleaños, se enfermó mi mamá, dame vacaciones, y entonces nada más que nos firme que él está solicitando así sus vacaciones. Y pues bueno, ahora sí vámonos al tema, ahorita hay más preguntas, pero vamos a finalizar el tema de las variables. Entonces por ahí tenemos precisamente la guía para efectos de SISUB, que quedaba como muy ambiguo, ¿no? Que decíamos, ¿a qué se refiere pagar el salario diario integrado correspondiente al bimestre inmediato anterior? Y es lo único que te dice, ¿no? Entonces, precisamente, no es porque tú tengas que considerar aquello que le pagaste